Hoy vamos a meternos de lleno en la vida de Jorge Isaacs. Cuando escuchamos su nombre, casi automáticamente pensamos en una de las historias de amor más grandes de la literatura latinoamericana. Pero, ¿qué hay detrás del autor de ese romance inmortal? Pues una historia de lucha constante, de guerra y de mucha, mucha tragedia. Primer amor, noble orgullo de sentirnos amados. Uf, ¿verdad que es potente esta frase? Es de su obra maestra, María. Y es que, ¿quién no ha sentido algo parecido? Isaacs dio en el clavo, capturó un sentimiento universal. Es la puerta de entrada perfecta para entender el corazón de su única y famosísima novela. Y ojo que el impacto que tuvo fue inmediato y masivo. Para que nos hagamos una idea, su novela María, publicada en 1867, para finales de ese mismo siglo ya se había traducido a 31 idiomas y tenía más de 50 ediciones. Una auténtica locura, un éxito mundial, vamos. Pero, y aquí viene lo increíble, todo ese éxito contrasta de una manera brutal con cómo fue su vida en realidad. Vale, para entender bien al hombre, a Isaacs, creo que lo primero es mirar su obra, su gran legado. Así que vamos a sumergirnos en esa obra maestra que literalmente definió el romanticismo de todo un continente. Bien, ¿de qué va María? Pues es la historia de un amor trágico, el de María y su primo Efraín. Se considera, y con razón, una de las obras que fundan el romanticismo en Hispanoamérica. Pero lo más importante, lo que hace que esta novela sea tan especial, está en los detalles. Ese paisaje de ensueño, el Valle del Cauca, no es inventado, era literalmente el paraíso perdido de su propia familia. Por eso se dice que está llena de elementos autobiográficos, con un tono de lamento que, además, la convirtió en precursora de la novela regionalista. Y es justo aquí donde la cosa cambia radicalmente. Porque una cosa es la ficción, ese mundo idealizado, y otra muy distinta a la realidad de quien la escribió. Olvidémonos del romance por un momento, porque el hombre detrás de la pluma se curtió en el campo de batalla y en los líos de la política. Pensemos en el contexto. Jorge Isaacs nace en Cali, Colombia, en 1837. ¿Y qué estaba pasando entonces? Pues uno de los periodos más caóticos de la historia del país. El siglo XIX fue una sucesión casi interminable de guerras civiles. Diferentes bandos luchando por definir el alma de la nación. Y en medio de todo ese follón, Isaacs fue arrastrado una y otra vez a la lucha. Y si alguien duda de que fue un hombre de acción, basta con mirar esta cronología. No era, para nada, un artista encerrado en su torre de marfil. ¿Qué va? Con 17 añitos, 17, ya está luchando en su primera guerra civil. 6 años más tarde, otra vez a las armas. Su vida fue un no parar, metido en política, en el ejército. Y no siempre le fue bien, ¿eh? Lo nombran cónsul, sí, pero luego lo expulsan de la Cámara de Representantes por un levantamiento fallido. Un hombre de extremos. Claro, tanta guerra, tanta política, eso no sale gratis. Y en su caso, tuvo una consecuencia demoledora en su vida personal. Vamos a ver cómo todo esto lo llevó a la ruina económica. Una ruina que, en el fondo, explica esa melancolía que impregna toda su obra. Fijaos bien en el contraste, porque es brutal. Por un lado, unos orígenes de auténtico privilegio. Isaacs nació en la abundancia. Su padre era un comerciante que hizo una fortuna con el oro. Se crió en esas haciendas idílicas que luego aparecen en su novela. Pero por otro lado, la cruda realidad. Las guerras civiles se llevaron todo por delante. La fortuna familiar desapareció. Él mismo intentó meterse en negocios, pero fue un desastre. Y el resultado final es que murió en la pobreza. Y en mitad de todo este caos, se casa en 1856 con Felisa González Umaña. Y no tuvieron uno ni dos, 7 hijos. Imaginaos la presión. La necesidad de sacar adelante a la familia se convirtió en un peso enorme, una obsesión. Y esa presión es lo que le hizo dejar de lado la literatura una y otra vez para intentar cualquier negocio que le pudiera dar dinero. Pero nada, no hubo manera. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo es posible que de una vida tan llena de pérdidas y fracasos salga una obra tan luminosa como María? Pues vamos a ver exactamente eso, cómo sus peores experiencias fueron en realidad la gasolina para su obra maestra. Pensemos que la novela es como una receta con 3 ingredientes principales. Primero, el escenario. Sus propios recuerdos, pero idealizados, de ese paraíso que era el Valle del Cauca. Segundo, la historia, que está llena de trocitos de su propia vida, de un amor personal y muy trágico. Y el tercer ingrediente, el tono. Toda esa vida de conflictos y de ruina económica le da a la novela ese aire de melancolía que la hace única. Al final, lo que hizo fue convertir su propio dolor en arte universal. Y hay un detalle más en toda esta historia que es bastante conmovedor. Resulta que Isaacs empezó a escribir María mientras supervisaba la construcción de una carretera en una zona muy poco saludable. Y fue allí, precisamente allí, donde se contagió de malaria, la misma enfermedad que años después acabaría con su vida.
Es una ironía terrible, ¿no? El momento en que nace su obra inmortal es también el momento en que empieza, sin saberlo, su propia cuenta atrás. Y con todo esto ya vamos llegando al final de la historia. Y si tuviéramos que resumirla en una idea, sería esta, la gran paradoja de su vida, la de un hombre que alcanzó la fama literaria más absoluta, pero que, a nivel personal, vivió un fracaso tras otro. Sus últimos años no hicieron más que confirmar esta paradoja. Para empezar, nunca pudo repetir el éxito de María. Se dedicó a otras cosas, como explorar para el gobierno, y encontró carbón y petróleo. Luego se retiró a Ibagué, con la idea de escribir otra novela, pero nunca la terminó. Murió el 17 de abril de 1895, con un sentimiento de amor inmenso por su tierra, el Cauca, pero también con la sensación de que ésta había sido, y cito, ingrata con sus propios hijos. Al final, la vida de Jorge Isaacs nos deja flotando una pregunta, una reflexión casi obligada. Si se crea una única historia, pero una historia tan grande, tan inmortal, ¿puede eso hacer que toda una vida de luchas, de fracasos y de dolor haya merecido la pena?